Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Lee. Bien, ¿y usted? Buenas tardes. Aquí también. Vamos a continuar con la clase que dejamos en suspenso el día de ayer. Y estamos pues con el tema del impacto del COVID-19 en lo político. Miren, el tema es bastante complicado para el caso salvadoreño. El día de ayer yo señalé, identifiqué a la luz de las diapositivas problemas bastante serios y muy fuertes. Tenemos una situación política muy complicada, muy compleja y que nadie va a venir a resolver los problemas de nuestra sociedad desde afuera. Eso quiero también enfatizar. El Salvador necesita, o la sociedad salvadoreña necesita, resolver sus problemas de raíz, ¿sí? Pero desde adentro, desde abajo. Yo quisiera también decir lo siguiente, no esperemos que los dirigentes políticos que nos gobiernan sean como los dirigentes o los garantes de esos cambios que se necesita el país, que se necesita El Salvador como país, como sociedad. Está evidentemente comprobado de que solo desde la sociedad civil, o sea, desde nosotros, en una forma organizada, consciente y movilizada, es que se pueden echar a andar los cambios necesarios y suficientes en esta sociedad. Aquí hay una pregunta muy enigmática, muy paradigmática, porque si algo hay que caracterizar a la sociedad salvadoreña es que es violenta y veloz. Somos una sociedad, somos una formación social violenta y veloz. Y ayer yo señalaba algunas situaciones en las cuales incluso pues yo manifesté pues que si usted no coincidía con dicho planteamiento, pero nosotros como sociólogos y desde la sociología vamos a tener una interpretación honrada, objetiva de la realidad, independientemente de deseos, independientemente de ideas o ideologías que se manejen en una forma muy arraigada. Yo entiendo que hay mucha emotividad en la realidad, hay mucho deseos, buenos y malos. Somos humanos, en los cuales quisiéramos que se resolvieran los problemas desde nuestro punto de vista. Pero en sociología nosotros no podemos partir desde puntos de vista elitistas e individualistas. Vamos a partir desde lo correcto, ¿sí? Desde lo que se debe de hacer correctamente. Porque la sociología es una ciencia y es una ciencia social que está éticamente comprometida a que haya vida. A que haya vida.
y vida digna y decente, como ciencia social. Así que si usted, por ejemplo, me escuchó identificar algunos problemas en los cuales usted quizás no coincide, es legítimo. Yo lo que puedo plantear es que estamos planteando la situación desde un enfoque científico, sin estar atado a nada ni a nadie, solo a la ciencia, al principio ético de la ciencia que está comprometida con los intereses de la humanidad entera. Eso involucra a buenos y malos. Sí. Ricos y pobres. Así que, por favor, que se entienda así la situación. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta o alguna opinión, algún testimonio que ustedes quieran compartirnos sobre lo que se ha estado hablando. Porque ustedes son ciudadanos y ciudadanas y tienen derechos y también deberes. Yo como ciudadano tengo derechos, pero también deberes. Y no puedo privilegiar nada más derechos, también deberes. Entonces, desde esta posición ciudadana, la sociología como ciencia tiene que ver, pues, que se haga lo correcto, lo éticamente correcto. Así que, si ustedes no coinciden, pues, bueno, es legítimo eso. Pero a mí, por mi parte, desde la cátedra de sociología, nos importa mucho aclarar que como ciencia social, la sociología está comprometida con la humanidad. Y para el caso de la sociedad salvadoreña, con las mayorías. Pero resulta que las mayorías en El Salvador son las que sufren pobreza, desigualdad, exclusión, marginación, violencia. Entonces, la sociología va a estar a la par de esos problemas para dar soluciones y opciones viables. Y eso hemos estado hablando, pues. Cuando decimos, por ejemplo, que esta sociedad necesita una reforma social en dimensiones muy importantes de la vida. Una reforma económica, por ejemplo, en donde involucre, pues, una reforma tributaria, que yo ayer la expliqué en forma genérica, claro. Pero también necesitamos cambiar el modelo económico, porque es un modelo económico que excluye a la mayoría de la población, a las 3/4 partes de la población. Estoy hablando casi del 75% de la población económicamente activa. Y es la que vamos a encontrar cuando estuvimos hablando del impacto del COVID en lo económico en el sector informal. Entonces, es un modelo económico que provoca pobreza, que excluye más que todo a la mujer. ¿Sí? Y bueno, pues, y ahí eso conlleva, pues, otros aspectos importantes, bajos salarios, ¿sí? Sin derecho a cotizar para la vejez, por ejemplo, o para la salud. Ustedes, por ejemplo, van a ser profesionales
que cuando se integren al mercado de trabajo, van a necesitar cotizar para su vejez. Van a tener que cotizar para que haya un fondo económico para cuando ustedes lleguen a los 60 años, ¿va? Al menos hoy por hoy, así es, los hombres y 55 las mujeres puedan tener acceso a ese fondo de pensión. Pero en El Salvador, eso es lo ideal, ¿va? Lo que acabo de decir. Pero en El Salvador, ya cuando nos involucramos con la realidad, vemos que no es así. Lamentablemente en El Salvador necesitamos una reforma también en el sistema de pensiones. Porque hoy por hoy, en este momento, de 4 salvadoreños que lleguen a la vejez, solo uno va a tener acceso a una pensión. Y una pensión con una cantidad de dinero bajísima. Una pensión de hambre. Entonces, estamos en una situación bien delicada, a mi modo de ver. Y llegamos al año 2022 y no se le ve rumbo, al menos desde la perspectiva ciudadana, desde la perspectiva de nosotros que estamos involucrados en el día a día, no se le ve rumbo a todo este proceso que se está viviendo. Entonces, esta pregunta que ustedes ven aquí, tiene sentido si nosotros tenemos una postura esperanzadora, si nosotros tenemos una posición, ¿sí? No de un optimismo ingenuo, sino de un optimismo con los pies en la tierra, conscientes de que lo ideal no necesariamente se logra o se logra, pero sí aproximarnos a lo ideal. Entonces, vean, pues, tiene sentido y nosotros que también desde una posición científica tenemos que ver los pros y los contras de los procesos. Si algo afecta a la mayoría de la población, hay que identificarlo y hay que señalarlo. Entonces, vemos pues que en El Salvador, desde el 2019, en vez de solucionarse los problemas que se venían experimentando, se han agravado. Y no digamos con el advenimiento del COVID-19. Así que no han habido cambios. Los 30 años de Arena y del FMLN se han aunado a las casi 3 años de Bukele y también de su bancada legislativa de Nuevas Ideas. De ahí que tiene sentido lo que vamos a decir a continuación. Lo que pase en el 2022 depende de nosotros mismos, en nuestra capacidad individual y en nuestra capacidad colectiva. El 2022 puede ser un año en el que abramos los ojos y puede ser un año en donde pudiera empezar a marcarse un ritmo de regresar a la institucionalidad democrática que hemos perdido o que se avance en la consolidación de un régimen autoritario totalmente. Ojo con esto. Estamos hablando de dos vertientes, de dos rumbos.
de dos caminos. ¿Cuál es el camino? Correcto. El que abramos los ojos y volvamos a construir la institucionalidad democrática inacabada que se tenía. O nos incorporamos a la lógica, a la dinámica de un régimen autoritario. Cuando nosotros hablamos de regresar a la institucionalidad democrática perdida, ¿a qué nos referimos? Ayer hablábamos de un suceso. En el 2019, perdón, en el 2020 fue. Fue a principios de año. Fue en febrero del 2020. Fue el 9 de febrero del 2020 en que la Asamblea Legislativa de aquel entonces es invadida por la Fuerza Armada para presionar a la Asamblea Legislativa en la aprobación de un préstamo para la seguridad pública. No estamos en contra de que no se invierta en seguridad pública. Seríamos insensatos. El problema es el cómo. Estamos de acuerdo en el qué va, pero el problema es en el cómo. Entonces la Asamblea Legislativa fue invadida, ¿sí?, por los militares. Luego vino la pandemia, porque eso fue en febrero. Al mes entra la pandemia COVID-19 en El Salvador. Y se vino como a complejizar más la situación. Resulta que en política muchas veces existen sucesos o acontecimientos. En este caso me refiero al COVID-19, que son aprovechados por determinados sujetos políticos para justificar sus proyectos de poder y querer hacer de la suya con la sociedad que se gobierna. Y eso es lo que ha empezado a ocurrir a partir del 2020 con la llegada del COVID-19. Bukele, la presidencia de Bukele aprovechó la llegada del COVID-19 para poder implementar su proyecto de poder. No solo con el COVID, sino que también con el gane, porque fue un gane abrumador, al menos desde el punto de vista de las personas, de todo el universo que fue a votar en febrero del año pasado. Ganó 56 diputados el año pasado. Eso es inédito en este país. Entonces, la gente que quería los cambios creyó en una forma, digamos, absoluta, de que el gobierno de Bukele, teniendo a 56 diputados en la asamblea, iba a emprender los cambios verdaderos y estructurales que necesita la sociedad. Pero vemos que no ha sido así. Es más, lo que él ha hecho es subordinar los órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, a sus intereses. Yo hablaba de una palabra el día de ayer, cooptar, que es un término de las ciencias políticas, que los ha absorbido.
por eso es que la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa, no delibera, no debate, no analiza. Porque desde el Ejecutivo, o sea, desde el gobierno de Bukele, llegan todas las medidas que se tienen que aprobar y que la Asamblea Legislativa, sin deliberación y sin análisis, las aprueba. El órgano judicial, no digamos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son otros también alineados al proyecto de poder de Bukele. Entonces, por eso es que hablamos de regresar a la institucionalidad democrática perdida. Porque con todas sus imperfecciones, con todas sus limitaciones, con todas sus derivas, antes de la llegada de Bukele, más o menos también funcionaba la independencia de los órganos del Estado. Y es lo que nosotros llamamos, o lo que se hace llamar en ciencia política como Estado de Derecho. Eso se ha perdido. Y a eso nos referimos aquí, a la institucionalidad democrática perdida. O volvemos a ese ritmo de la institucionalidad democrática que hoy por hoy está perdida, o nos alineamos, ¿sí? O nos alineamos al proceso autoritario de Bukele. Miren, esto es muy grave, esto es muy delicado lo que estamos hablando. De ahí que esta diapositiva es muy clara en decir, depende de nosotros, de ustedes y de mí, de los que están allá afuera, ¿sí? Del ciudadano que va pasando por la esquina, de los ciudadanos que vienen en el bus, que vienen del trabajo. Depende también de ellos. El 2022 puede ser un año clave hacia cualquiera de los dos rumbos. O sea, el de regresar a la institucionalidad democrática o acoplarnos a la dinámica del régimen autoritario. Una de dos. Ojo con esto. Es importante revisar algunas actitudes que necesariamente deben cambiar si se desea el desarrollo humano, digno e integral de El Salvador. En esta clase, yo les enfaticé en algunos aspectos del cómo somos nosotros en la realidad. Somos indiferentes. Somos ciudadanos que si no nos tocan a nosotros y a nuestra familia, nos importa un bledo que le ocurra a los demás algo malo. Y eso tiene que ver mucho con las actitudes. Somos intolerantes también. Hay mucho fanatismo. En El Salvador, la gente es muy fanática. Y así como también de religiosa. La religión en El Salvador es un aditivo muy fuerte en el pensar, sentir y actuar de la gente. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces hay que cambiar actitudes. Y cuando hablamos de cambio de actitudes, necesariamente tenemos que cambiar en nuestro pensar, sentir y actuar. ¿Sí? Si no cambiamos de actitudes,
difícilmente vamos a ver pues una posibilidad de construir un nuevo El Salvador. Entonces seguiremos en las inercias del año 2021, o sea, con aquellas regresiones, de seguir pensando, de seguir sintiéndose, seguir actuando en lo viejo, como lo viejo. Entonces, ojo con esto. Así que vamos a continuar debatiendo estas ideas que son muy importantes, que las tomemos muy en cuenta en el análisis. En el país, el diálogo abierto, franco y cordial con quienes piensan diferentes suele ser difícil. Ello incluso se nota al interior de la familia y en instituciones que por su propia constitución deberían estar abiertas a una comunicación horizontal. Necesitamos diálogo como sociedad. Necesitamos también, si hay diálogo, entonces en el diálogo usted configura intereses. El diálogo humano configura intereses inmediatamente. Y los intereses no siempre coinciden. Ya sean estos económicos, políticos, sociales, culturales, ideológicos, no siempre coinciden. Lo humano así es. Y por eso es necesario el diálogo. Porque el diálogo es la antesala de la negociación. Ojo con eso. Y cuando hablamos de negociación, ¿a qué nos referimos? Aquí yo no menciono la palabra, o no se menciona la palabra negociación, solo el diálogo. Pero a eso vamos, a ese rumbo, el rumbo a un diálogo que enrumbe la negociación. La negociación en este caso resulta ser aquella coincidencia mínima de los intereses diversos que se tengan. Y por eso es que decimos aquí, el diálogo abierto, franco y cordial con quienes piensan diferente suele ser difícil. Y eso lo podemos incluso comprobar en la familia. Yo no sé si ustedes en su familia se han encontrado que algunos miembros no aceptan el pensar, sentir y actuar suyo. O usted no acepta el pensar, sentir y actuar de su hermano, de su primo o prima, de su mamá incluso, de su papá. Y no digamos en las instituciones que deberían de estar abiertas a la comunicación horizontal. Necesitamos comunicación horizontal. Porque la comunicación siempre se da entre los seres humanos. Pero no siempre es una comunicación buena y correcta. En El Salvador la comunicación horizontal es escasa. Tenemos muchas experiencias de comunicación, pero de comunicación vertical. Eso sí hay en nuestra cotidianidad. La vamos a encontrar en la familia, la vamos a encontrar en la calle, la vamos a encontrar en los círculos de amigos, la vamos a encontrar en los puestos de trabajo y o en los distintos lugares, sitios en donde nosotros nos relacionamos. Eso daña la comunicación vertical, daña intereses, daña derechos, ¿sí? Daña susceptibilidades, daña aspiraciones, etc. Entonces necesitamos comunicación horizontal. En la actualidad,
En el campo político no hay posibilidades de diálogo. Esto es grave. En El Salvador, hoy por hoy, no hay diálogo político. Por eso es que yo les dije la vez pasada, miren, en YouTube pueden encontrar las marchas que se han venido desarrollando desde el 15 de septiembre del año pasado, porque los espacios de diálogo están cerrados. El gobierno no dialoga con la gente. Pero también no solo el gobierno, sino que también la Asamblea Legislativa, el sistema judicial, no dialoga con la gente. Sino que al contrario, impone. Ejemplo, la ley Bitcoin. La ley Bitcoin es una imposición. Gente que está incluso a favor de Bukele está en contra de la ley Bitcoin. Y eso no lo dice Miguel Molina, o no es un invento. Lo dicen las encuestas, lo dicen los análisis, que ustedes pueden muy bien consultarlo. Incluso gente que está a favor de Bukele y su gobierno dice que no está de acuerdo con el Bitcoin. Yo soy un ciudadano que no estoy de acuerdo con el Bitcoin. No sé ustedes. Catherine Barrera, ¿tú estás de acuerdo con la ley Bitcoin? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un debate entre sí, ¿no? La verdad es porque se nos ha educado o no nos han enseñado muy bien cómo funciona en sí. Correcto. Podemos saber más o menos que es algo volátil y que a veces sube y baja el precio, pero no es algo que tengamos así como un dominio. Ajá, correcto. Pero no podría decir si estoy en contra o a favor. Correcto. Sí. Gracias por tu opinión, Catherine. ¿Qué nos dices, Irwin? Irwin Pérez. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Irwin. Tengo entendido que tú trabajas, ¿verdad? Sí. ¿Tienes empleo, verdad? Sí, ¿En qué trabajas, Irwin? estoy trabajando con mi papá. Ok, Sí, un empleo familiar. Sí. ¿Qué hacen, Irwin? Hay en ocasiones que salgo fuera de la capital, de la ciudad, Ajá. ¿cómo se llama? A instalaciones de cajas de seguridad. Entiendo. O sea que tú tienes ese oficio. Sí. Ok. Voy a instalar las cajas con otros compañeros. Entiendo. Y en otras ocasiones a hacer entregas de factura. Ok. O sea, hay como actividades diversas, ¿verdad? Sí. Entonces, tú que estás incorporado al mercado de trabajo, tienes un salario, ¿estás de acuerdo con el Bitcoin? Sinceramente no sabría opinar muy bien sobre el Bitcoin. Ustedes ya sacaron sus $30. No, en mi caso todavía no he probado. Ajá. No sabes si también te los robaron o si todavía están ahí, ¿verdad? Ajá, no he revisado sinceramente. Porque en realidad es muy importante lo que dice Edwin, porque no ha experimentado, pues, ni siquiera ha sacado sus $30 y no sabe si se los han robado, incluso. Es un tema muy delicado, porque Catherine mencionó algo muy importante. Bueno, también tú, Irwin. La volatilidad. Eso dijiste, ¿verdad, Catherine? Sí, eso fue. Entonces, y es algo muy importante lo que tú señalaste.
Porque precisamente a la volatilidad del movimiento del Bitcoin o de esa criptomoneda es que la gente le tiene miedo y argumenta mucho no estar de acuerdo. ¿Por qué? Ustedes saben lo que es volátil. Bueno, una sustancia tan volátil es la gasolina, ¿se han fijado? La gasolina es bien volátil. ¿Por qué creen que cuando uno va a una gasolinera le dicen que no fume? ¿Se han fijado? E incluso que no use ni el celular, porque la gasolina es muy volátil, es bien inestable. Entonces, cuando nosotros decimos la volatilidad, ¿a qué nos referimos con respecto al Bitcoin? Es que su precio, su valor, como puede subir de un momento a otro, puede bajar de un momento a otro. Entonces, esa volatilidad es peligrosa. Y por eso muchos dicen, los expertos, no lo digo yo, es una moneda que arriesga mucho para el que invierte. Porque como puede bajar, puede subir en 10 minutos. En 10 minutos puede bajar. Entonces es una criptomoneda con la cual se especula. Y que precisamente es como la dinámica de un casino. En un casino usted va a apostar. Esa es la dinámica de un casino. Entonces, parecido es también lo del Bitcoin. Por eso es que los expertos dicen, el Bitcoin le conviene a los millonarios, a los archi y multimillonarios que pueden meter grandes cantidades de dinero y que por la volatilidad de la moneda no les va a afectar mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que, por ejemplo, un rico, un archimillonario invierte en Bitcoin mil millones de dólares y que por A o B razón la volatilidad le hace perder 100 millones. Entonces, el rico archimillonario va a notar que eso no le va a afectar mucho. Pero ¿qué hay con las personas como Juan Pueblo que solo ganan 365 dólares cuando tiene el salario mínimo? Con esa volatilidad se le puede desaparecer en menos de media hora esos 365 dólares. Bueno, vamos a volver a las 6 para seguir con la clase, ¿de acuerdo? A las 6 volvemos. De acuerdo. De acuerdo. Bueno. Faltan 20 para las 6.